una comparación interesante entre el monte Sinaí y el monte de Sión. Vayamos a Hebreos 12, 18 al 29. Y dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad o las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Aquí vemos que se está haciendo una comparación y específicamente delineando los contrastes entre el monte Sinaí y el monte Sión. Y aquí veremos cómo todo creyente puede ofrecer adoración grata a Dios al acercarse con 3 actitudes aprobadas por Dios. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, hemos cantado que tú eres nuestra única razón de nuestra adoración, Señor, eres nuestra esperanza. También hemos cantado que te damos toda gloria y toda honra a ti, que queremos conocerte cada día más. Señor, hemos reconocido que no tan solo eres nuestro Salvador, sino que eres nuestro Señor y nuestro Rey. Amado Dios, ayúdanos en esta mañana a profundizar en lo que significa adorarte a ti, Señor, acercarnos a ti, Señor, de manera agradable a ti. Señor Padre Celestial, que todo concepto equivocado, Señor, que haya en nosotros con respecto a la adoración, mi Dios eterno, pueda ser aclarado, Señor, y que pueda ser sustituido con lo que tu palabra dice, Señor. Mi Dios eterno, gracias porque tú quieres que nos acerquemos a ti, que estemos, Señor, en comunión contigo, íntima comunión contigo, Señor. Y también, Señor, nos has creado para adorarte. Así que, Señor, ayúdanos a crecer hoy como individuos y como iglesia, Señor, como cuerpo tuyo, Padre, en lo que significa adorarte.
en espíritu, en verdad, como te agrada a ti, Señor. Señor eterno, ruego junto a mis hermanos que tú tomes control de nuestros pensamientos, Señor, que toda distracción sea disipada, que toda apatía, Señor, que toda dureza sea quitada, Señor, y que recibamos con amor tu palabra y lo que quieres hablar a nuestras vidas y lo podamos poner por obra, para gloria y honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y en este pasaje estamos viendo un resumen de lo que ocurrió en el monte Sinaí. Para tener un poquito de contexto, cuando el pueblo de Israel, Dios lo saca de Egipto, lo lleva al monte Sinaí y es ahí donde Dios da la ley, en el monte Sinaí. Y la presencia de Dios desciende sobre la cumbre del monte Sinaí. Moisés estuvo ahí con Dios en ayuno durante 40 días y 40 noches, recibiendo la ley, los estatutos y mandamientos que Dios quería comunicar y darle al pueblo. También él había dado unas instrucciones específicas de cómo el pueblo debía acercarse y había puesto ciertos límites. Vayamos y mantengámonos ahí en ese pasaje de los versículos 22 al 24 y vamos también a estar viendo el versículo 28. La primera actitud que necesitamos tener, que es aprobada y agradable para Dios, es la gratitud. Y es la gratitud que resulta de la gracia que hemos recibido. Aquí vemos que el autor de Hebreos está describiéndole a estos hermanos que nuevamente se encontraban fatigados, estaban ellos un poco desanimados porque habían estado experimentando persecución a causa de su fe en Cristo y estaban enfrentando todas estas pruebas. Y el escritor de Hebreos está exhortándoles a ellos a permanecer y perseverar en su fe. Y para seguir este argumento y esta exhortación, él les recuerda a ellos que ellos no se han acercado, no se mantuvieron en el Sinaí, sino que han sido acercados al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. El monte Sión representa algo muy distinto a lo que representó el monte Sinaí. Vemos a lo largo de las Escrituras que cuando se habla acerca de Sión, se habla en relación o apuntando hacia Cristo como Salvador y Rey. Un ejemplo de esto lo vemos en Isaías 12:6. Donde dice: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. También el monte Sión representa el lugar del templo, no tan solo en el plano terrenal, sino que apuntando al templo en el monte Sión, en la Jerusalén celestial. Y vemos esto cuando el rey Salomón construye el templo allí, en Jerusalén. Y es Sión, donde está Jerusalén, la ciudad del rey David, a quien se le había hecho la promesa de que de él saldría un descendiente que reinaría para siempre. Y aunque estas referencias, Sión es un lugar que existe verídico en el plano terrenal, igualmente Jerusalén, la realidad es que representan algo más, apuntan a algo más. ¿Por qué? Porque apuntan a
el reino eterno de los cielos. La escena descrita también nos dice, tanto a los hebreos que eran el público al cual estaba escribiéndole este autor, que también nos habla a nosotros, que hemos sido hechos parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Cuando habla de la congregación de los primogénitos que están inscritos en el reino de los cielos, se refiere a todos aquellos que han nacido de nuevo. Así que ellos y nosotros hemos sido hechos parte de esos que han nacido de nuevo, que son parte del cuerpo de Cristo. Aquellos que han sido redimidos por Cristo. También hemos sido acercados a Dios, quien es el juez de todos. Pero hay una gran diferencia. Ya no como objetos o merecedores de su juicio, sino como hijos que han sido justificados y perfeccionados y consagrados por medio de Jesucristo, quien, como hemos estado aprendiendo durante las pasadas prédicas, es el mediador de un nuevo y mejor pacto. Y ese pacto fue hecho en su sangre. Y aquí vemos una diferencia marcada también entre ese contraste entre la sangre de Abel, cuando Caín cometió el primer asesinato, y la sangre de Jesús. La sangre de Abel demandaba venganza, juicio. Pero la sangre de Jesús habla acerca del perdón, de la reconciliación y adopción. El autor de Hebreos no ha sido el único que ha hecho esta comparación, estos contrastes entre el monte Sinaí y el monte Sión. Vemos que Pablo también hace un contraste, una comparación parecida. Y lo hace a través de una alegoría comparando a Sara con Agar. Hablando a los hermanos en Galacia, a los Gálatas, porque al igual que los hebreos, ellos quizás de una manera un poco distinta estaban enfrentando una tentación parecida, y era el volver al viejo pacto, el volver o someterse bajo la ley. Entonces, en Gálatas, capítulo 4, versículos 22 al 26 y versículo 28, dice: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Esto es lo que el autor de Hebreos quiere recordarles a estos hermanos que están atravesando por toda esta situación y siendo presionados y tentados a volver a lo que habían sido antes de donde el Señor los sacó, volver al antiguo pacto. Sin embargo, la realidad era que ellos estaban bajo un nuevo pacto que superaba el antiguo y que los hacía a ellos y a nosotros también, esos hijos
parte de la promesa, esos hijos que han sido hechos libres. También deja claro a ellos que el volver a acercarse a lo que representa el monte Sinaí significaba volver a estar en una relación de distancia y de volver a una esclavitud para con Dios. Y implicaba que estaban rechazando y desechando la libertad y el don de Dios. En otras palabras, les estaba diciendo, hermanos, ya Dios ha dicho cómo debemos de acercarnos a Él a través de Jesucristo en el nuevo pacto. Si se vuelven atrás, están en desobediencia, están queriéndose acercar a Dios y adorar a Dios en sus propios términos. Y eso es desobediencia. Así que, al ser acercados a Dios por su gracia y amor en la cruz por medio de Jesucristo, nos ha hecho recibidores de sus promesas en el aquí y el ahora y en la eternidad. Y esto es algo que resulta natural, debe ser el efecto que hay en nosotros, que haya una gratitud profunda hacia el Señor. Y es una gratitud que se produce en el corazón, comienza desde lo interior. No se trata de algo superficial, no es una gratitud que solamente tenemos cuando Dios nos da lo que pedimos y lo que nosotros queremos. Es una gratitud que mana de una conciencia que entiende que aun cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos andando como enemigos de Dios, como dice en primera de Pedro 3:18, Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La gratitud es algo mucho más que palabras. Es una actitud que se vuelve parte integral de quienes somos, cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo miramos nuestra perspectiva, nuestra mirada ante diferentes circunstancias. Y en especial, se vuelve parte integral de cómo nos acercamos a Dios y cómo le adoramos. No sé si a ustedes les ha pasado, yo tengo algunas amistades que no son creyentes. Y cada vez que algo ocurre, sea bueno o sea malo, es algo que nace de mí, le doy gloria a Dios y le doy gracias. Y para ellos eso es locura. Para ellos esto es locura, ellos no entienden. Pero ¿por qué tú le das gracias a Dios si fuiste tú la que te esforzaste, hiciste esto? O al contrario, pero si esa situación se ha vuelto peor. No lo pueden entender porque no conocen, no han recibido el don de Dios, no han conocido y han aceptado y han tenido la conciencia que ellos, siendo enemigos de Dios, Dios los amó de tal manera que envió a Jesucristo, su Hijo, para morir por ellos. Y para ir aún más allá, Cristo mismo nos dio el ejemplo de qué se trata el tener una actitud de gratitud. Él tenía una actitud de gratitud constante y era una gratitud profunda al Padre todo el tiempo. Y creo que el momento para mí que es más impactante dentro de las Escrituras, en los evangelios, que muestra esa expresión de gratitud profunda, ocurrió en la última cena, cuando fue instituida la cena del Señor. Porque
Jesús estaba a punto de ser traicionado por Judas, uno de sus discípulos. Él sabía lo que iba a enfrentar y experimentar, una muerte tortuosa y dolorosa. Pero en ese momento, Él tomó el pan y dio gracias. El pan que Él mismo estaba hablando representaba su cuerpo que iba a ser dado, entregado, molido por nuestros pecados. Pero Él dio gracias por el pan. Él tomó la copa, dio gracias por la copa, mientras Él sabía y Él mismo les comunicaba a los discípulos: esta es mi sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramada. Y Él dio gracias. Para mí, esa es la expresión más grande de gratitud profunda que Jesús expresa. Que aún sabiendo y aún estando angustiado, porque Él sentía angustia por lo que iba a ocurrir, Él tenía una gratitud profunda. Y esa es el tipo de gratitud, esa actitud y gratitud que emana de lo profundo de nuestro corazón, que agrada a Dios, que es grata a Dios. Y lo sabemos porque Dios el Padre dijo cuando Jesús estaba siendo bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, esa voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que esa actitud, esa gratitud profunda es grata ante Dios. Quizás muchos de nosotros estamos batallando con situaciones difíciles, heridas, traiciones, traumas, maltratos, injusticias, situaciones que han estado ahogando y apagando la gratitud en nosotros. Quizás los gigantes que están delante de nosotros, las montañas que están delante de nosotros que necesitamos escalar, nos están desenfocando de todas las razones que tenemos para estar agradecidos a Dios. Miremos a Jesús, vayamos a Jesús, pidamos al Espíritu Santo que traiga a memoria de dónde Cristo nos sacó, dónde nos ha puesto, quién dice que somos, la esperanza futura de esa nueva Jerusalén, cielo nuevo, tierra nueva. Quizás a nosotros se nos hace difícil captar eso porque lo podemos pensar como algo tan abstracto y tan lejano, pero no. La realidad es que Jesús está a las puertas y las circunstancias difíciles nos desenfocan de la gratitud. Y la gratitud es la puerta para podernos acercar a Dios y adorarle como a Él le agrada. La segunda actitud que va de la mano con la gratitud es la reverencia que honra a Dios. Vayamos nuevamente a Hebreos 12, 22 al 23 y versículo 28. Sigamos allí. Nuevamente, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Aquí prestemos atención
que hemos sido acercados al Dios vivo, que es juez, y a su reino. Él es Rey de reyes, Señor de señores, y merece todo el honor y toda nuestra reverencia. Y no estamos hablando de una formalidad religiosa rígida, sino de una respuesta natural que nace internamente. La reverencia va de la mano con la gratitud y se expresa a través de la adoración. Adoramos a Dios porque Él es digno y merecedor de ello, pues Él es santo, grande y majestuoso. Dios mismo es quien nos enseña y nos dice cómo debemos reverenciarlo. En el monte Sinaí, Él le enseñó al pueblo cómo debían hacerlo a través de la ley. Y específicamente las instrucciones que Él da son para dejar claro que ellos pudieran captar, y para nosotros también, que podamos captar que Dios es santo y puro, santo y puro. Dios les puso límites al pueblo de Israel porque les dijo que ellos solo podían acercarse a Él por medio de sacrificios y holocaustos de animales que el sacerdote era el que hacía y llevaba a cabo. Y como ya hemos visto, estos sacrificios de animales no eran algo temporal, solo aplazaban el castigo y no removían completamente los pecados. Solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero ahora, bajo el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, tenemos esa remisión completa de pecado suficiente y eterna. Así que bajo el nuevo pacto, ¿cómo Dios nos dice que lo reverenciemos? Y nuevamente nos muestra esto a través del ejemplo de Jesús. Cristo nos da las claves de cómo reverenciarle. Nos invita primeramente a que nos neguemos a nosotros mismos y tomemos nuestra cruz cada día voluntariamente. Vemos también la invitación a vivir en santidad, caminando en pos de Él, alejándonos del pecado, para que seamos no solo luz, sino también esa sal que resiste y se opone a la corrupción del pecado. También viviendo como adoradores en espíritu y en verdad, que practican una vida confesional y de total rendición a Dios, donde procuramos tener nuestra voluntad consagrada a Dios porque queremos que sea su voluntad la que sea hecha y opere en nuestras vidas. Y este fue el caso de Jesús. En todo momento Jesús dejó claro que Él no vino a hacer su propia voluntad, sino la del Padre que fue quien lo envió. Que todo lo que Él hablaba era lo que el Padre le decía que dijese. Jesús vivió con una voluntad completamente consagrada a Dios. La reverencia no comienza con acciones externas, sino nuevamente con lo interno, con un cambio interno. Mientras más vamos conociendo a Dios, más crece esa reverencia en nuestro interior y ese deseo de honrar al Señor con nuestra vida. En Lucas 7, 37 al 38 vemos un ejemplo de esto con una mujer que hace algo muy particular. Y dice en Lucas 7, 37 al 38, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora
al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta mujer se acercó a Jesús y le adoró con una actitud de gratitud y reverencia. Y dice que era pecadora, pero ella no se escondió de Jesús, ella fue a Jesús agradecida. Y Jesús dice, ¿por qué? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama a quien le perdonó. Ese es el efecto que debe haber en nosotros, que es que en Cristo tenemos el perdón completo de nuestros pecados. Hemos sido justificados. Todo eso por gracia. Y eso en nosotros produce una gratitud y una reverencia hacia Él. No para estar alejados de Él, sino para estar más cerca de Él. Vayamos a los pies de Cristo, pidiéndole que quite de nosotros todo tipo de irreverencia y todo tipo de religiosidad, cambiando nuestro corazón, haciendo nacer una reverencia hacia Él que le honre y le glorifique. La tercera y última actitud que va de la mano con la gratitud y la reverencia es el temor que reconoce la santidad y el poder de Dios. Vayamos a Hebreos 12, 25 al 29. Y dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Algo que debemos de tener claro es que el Dios que se presentó en el monte Sinaí no es una versión alterna, sino que es el mismo Dios que por amor envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. El único Dios que nunca cambia, que Él es eterno, 3 veces santo, todopoderoso y perfecto en justicia, quien creó los cielos y la tierra con su palabra, quien tiene toda autoridad y soberanía, quien juzga y emite juicio. El mismo Dios que envió el diluvio en días de Noé, después de haber llamado a aquellos hombres a que se volvieran a Él y se arrepintieran de su maldad, siendo Noé y su familia, junto con los animales que Dios asignó, los que se salvaron de ese juicio. Se nos hace difícil entender que Dios es amor, que es lento para la ira y grande en misericordia, porque al leer esto que las Escrituras nos hablan acerca de Dios y su carácter, solamente escogemos que Dios es amor y que es grande en misericordia. Pero cuando leemos la palabra ira, no podemos conciliar eso. A veces pensamos que son 2 versiones de Dios, pero no, es el mismo Dios. Y cuando habla de la ira, la razón por la cual se nos hace difícil entender esto es porque
nuestras emociones, que son parte de esa imagen y semejanza de Dios en nosotros, con la entrada del pecado se distorsionaron. Nuestra ira también está afectada por el pecado, porque la ira de Dios tiene que ver y es parte de su justicia, pero la ira en nosotros nos puede llevar al pecado, nos puede llevar a pecar, a cometer errores. Es muy diferente, porque si decimos que Dios es justo, también necesitamos entender que si Dios es justo, hará justicia. Así que debemos de tener eso claro. Eso no es una contradicción, al contrario, eso debe hacer en nosotros que nuestra fe crezca, porque a quien pertenecemos, a quien adoramos, es un Dios grande en amor, grande en misericordia y que es justo. Aquí, en estos pasajes que hemos leído, vemos no tan solo una advertencia, sino que también hay una invitación. Sí nos advierte que no desechemos a quien habla. En el Sinaí, las personas que estaban allí tuvieron una experiencia particular. Y fue Moisés el que al final les hablaba a ellos en representación de Dios. Pero a nosotros hoy, bajo el nuevo pacto, es a través del Hijo que Dios nos habla, como hemos visto en Hebreos 1 al 2. Es a través de Cristo que Dios nos habla. En el Antiguo Testamento Dios habló a través de los profetas, pero a nosotros nos habla a través de Cristo. Entonces, en ese momento, en el Sinaí, Moisés es quien recibe la ley, la comunica al pueblo, y a pesar de que el pueblo había visto el poder de Dios, que los sacó con gran demostración, con plagas terribles, los sacó de allí, abrió el mar, ellos caminaron en seco, ellos habían visto todo esto. Y a pesar de que habían visto esto, cuando empiezan a ver que Moisés empieza a tardarse allá arriba, ellos deciden hacer un becerro y adorarlo. Ellos decidieron adorar a su manera, bajo sus propios términos. Convencieron a Aarón que hiciera ese becerro, hicieron holocaustos y de todo esto, Dios le había dicho que para adorarle a él era a través de holocaustos que hiciera el sacerdote y ellos aplicaron eso hacia el becerro. Qué tremendo. Y nosotros nos identificamos con ellos. ¿Y qué ocurrió cuando ellos hicieron eso? Desecharon a quien les habló, porque Moisés les habló la ley, pero quien había enviado la ley, quien estaba en el monte era Dios. Así que estaban desechando a Dios y lo que Él les había dicho. Él les dio instrucciones de cómo debían adorarlo a Él y cómo debían acercarse, incluyendo que no se hicieran ídolos ni imágenes. Pero ellos decidieron hacerlo a su manera. Y sí, Dios los perdonó, porque nuevamente Dios es amor y es grande en misericordia. Dios los perdonó, pero las consecuencias de lo que ellos hicieron, ellos tuvieron que pagar las consecuencias. Ellos tuvieron que enfrentar las consecuencias, porque de no ser así, entonces Dios no sería justo. Y eventualmente ellos siguieron con la misma actitud de desechar a Dios, de rebelarse contra Él, y eso les costó la tierra prometida. Estuvieron 40 años en el desierto, toda esa generación, no vieron la tierra prometida.
No porque Dios no se las quisiera dar, es que ellos no se apropiaron de la promesa, no le creyeron a Dios. Vemos otro ejemplo de cuán serio es que nos acerquemos a Dios y le adoremos como Él quiere que le adoremos con los hijos de Aarón. Vayamos a Levítico 10, 1 al 2. Levítico 10, 1 al 2. Y dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué? Fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Nuevamente, Dios es justo. Y esto no quiero que me malinterpreten. Esto no es para que nosotros tengamos miedo a Dios y nos estemos escondiendo y todo eso. No se trata de eso. Porque Dios nos ama, Él tiene gracia para con nosotros y misericordia. Es nuestro Padre, Él es nuestro amigo fiel, pero necesitamos entender que Él también es Dios. Él es Señor y Rey, que Él es infinitamente poderoso, que juzga con justicia, porque Él es santo e íntegro. Muchas veces reducimos o limitamos a Dios porque nuestra capacidad es finita. Y vemos a Dios como nuestros padres terrenales. Y vemos a Dios como nuestros amigos humanos terrenales. ¿Y qué pasa con eso? Que tratamos a Dios como los tratamos a ellos. Y no perdemos de perspectiva que necesitamos que sí Dios nos ama, que sí Dios es nuestro amigo, que sí Dios es nuestro Padre, pero Él es Dios, Él no es como nuestros padres terrenales, Él no es como nuestros amigos terrenales. Necesitamos acercarnos a Él reconociendo quién es Él. Y esto no es para que nos escondamos. Dios no quiere que nos escondamos. Precisamente esa fue la actitud que tenía el pueblo cuando estaba en el monte Sinaí. Tenían miedo. ¿Por qué? Porque lo que vieron era algo terrible. Ellos tenían miedo. No había una relación íntima con Dios. No le conocían, a pesar de todo lo que ellos habían visto. Ellos allí vieron humo, fuego, relámpagos, la voz de trueno de Dios, la bocina. Sintieron el temblor porque la montaña, el monte se estremecía. Esto fue lo que ellos vieron. Y sintieron miedo. Estaban a distancia, no podían tocar el monte, no podían acercarse. Pero a través de Cristo, como hemos sido justificados, ya no somos objeto de juicio, porque Cristo ha pagado el precio. No tenemos que tener miedo a Dios. El temor con el cual Dios quiere que nos acerquemos es un temor reverente, que sí en relación cercana, pero reconociendo quién es Él. Y esto es muy importante, porque muchas veces estamos muy felices con la noción y recibimos, sí, Cristo es mi Salvador, pero no recibimos a Cristo como nuestro Señor. Y eso es muy importante, porque Cristo es nuestro Señor. Cuando Tomás, uno de sus discípulos, vio a Jesús después que había muerto y había resucitado, Jesús le muestra las heridas de los clavos, la herida de la lanza en su costado. ¿Y qué dice Tomás? Dios mío
Señor mío. Jesús, en la cena, en la institución de la cena, en esa cena que tuvo, la última cena que tuvo con ellos, los llamó a ellos amigos. Eso incluía a Tomás. Tomás sabía que era su amigo, pero los reconoció como Señor y Dios. Y esa es la misma actitud de temor reverente con la cual debemos de acercarnos a Dios. Debemos adorarle. Y esto nuevamente trata de lo interno, del corazón, de nuestra actitud. No es de imponer estilos particulares de adoración donde nos limitamos, no. Tiene que ser música así o de tal cantante cristiano. No se trata de eso. La adoración es mucho más que cantar y música. Es una manera de vivir. Es como vivimos en comunión con Dios. Se trata de una entrega impulsada por la gracia que genera en nosotros gratitud. Y mientras más nos vamos acercando, más le vamos conociendo, esa reverencia hacia Él va a ir creciendo en nuestras vidas. Mientras más vamos conociendo quién es Él, ese temor reverente va a ir creciendo en nuestras vidas. Y nuestra adoración va a estar saturada de eso. Porque el camino ya ha sido abierto para que nos acerquemos a Dios. Oremos.